Buenos días. Hoy vamos a hablar de la autoridad del profesorado. ¿Es una realidad la de la autoridad o es una ficción? Si le interesa, a continuación les voy a desarrollar una breve presentación. Muchas gracias por su atención. Bien, como les decía en la entradilla, se habla de autoridad del profesorado, pero yo les hago esta consideración. ¿Es una realidad, señores profesores y profesoras, o se encuentran ustedes en una ficción? Vamos a ver cómo se contempla el escenario de la autoridad del profesorado en el ámbito normativo, tanto en sus aspectos administrativos como en otros aspectos de carácter judicial. En este sentido, conviene tener en cuenta la siguiente consideración. ¿Quién son los destinatarios de este mensaje? Bueno, pues los destinatarios de este mensaje evidentemente son los centros educativos, que son fundamentalmente los centros de trabajo de los docentes, y se les resuelven algunas dudas a los equipos directivos, y también hay que informar a la comunidad educativa. Aparte del profesorado, hay que informar a los alumnos y hay que informar a los padres de estos, a sus progenitores. Como siempre, ruego de ustedes, si la presentación es de su agrado, pues den el like, si les parece, suscríbanse a mi canal y activen la campana para tener sucesivas notificaciones de vídeos que se puedan subir al canal. Bien, vamos a ver en este sentido cuál sería el ámbito normativo. El ámbito normativo fundamental es la Ley Orgánica de Educación, ya traída a colación en diferentes presentaciones, el Código Penal y las concreciones autonómicas que se hacen sobre la autoridad del profesorado. Habitualmente las autonomías tienen su ley propia de autoridad del profesorado y en su caso decretos legislativos que desarrollan esta ley. No sé si se pudieran traer otro tipo de fuentes legislativas, pero en principio nosotros nos vamos a centrar en estos tres, escenarios legislativos. Bien, en este sentido, ¿qué dice la Ley Orgánica de Educación? Bueno, les he hecho la observación de enseñanzas no universitarias porque estamos en el ámbito no universitario, aunque probablemente lo que aquí se pueda decir también puede afectar a ámbitos de la universidad. Bueno, pues la Ley Orgánica de Educación pues trae dos artículos en los que se indica, por un lado, que las administraciones educativas velarán porque el profesorado reciba el trato y el respeto adecuado. Eso parece evidente, al mismo tiempo que las administraciones educativas procurarán que las condiciones de trabajo del profesorado sean las dignas y que en su caso pues sean de revisión y de procesos de mejora. Y hay otro artículo que indica pues cuáles son las medidas que la administración tiene que tener preparadas para salvaguardar, digamos, la autoridad del profesorado. Y es en este caso pues tener, previsto el asesoramiento jurídico o la cobertura jurídica que procede en los ámbitos civil y en los ámbitos penal y en el ámbito penal. Cada autonomía lo sustancia de una determinada manera. Pues hay autonomías que tienen unidades de apoyo al profesorado, ventanillas de apoyo al profesorado, y hay autonomías que lo tienen resuelto de otra manera, pero en general la ley orgánica prevé que las autonomías tienen que tener un servicio jurídico, un apoyo jurídico para que el profesorado ejerza eficazmente el principio de autoridad. ¿Y qué dice el Código Penal? El Código Penal son palabras mayores. El Código Penal, en su artículo 550, establece que conjuntamente los funcionarios docentes y el personal sanitario son considerados autoridad en el ejercicio de sus funciones. Luego, cualquier acto que sea atentatorio
contra este principio de autoridad, pues es un acto que en aplicación del Código Penal pues puede ser sancionado con las penas que aparecen ahí: prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses. Luego estamos hablando de una repercusión seria en el caso de que se produzcan actos o conductas delictivas contra el profesor. Bien, en este sentido se decía en el ejercicio del cargo o con ocasión de. Bueno, el ejercicio del cargo está claro, el docente en el ámbito del centro educativo, del centro escolar, pues desarrolla su práctica docente. Ese ámbito es claro, es meridiano y no requiere de muchas más explicaciones. Pero también el Código Penal habla de con ocasión de. ¿Qué significa eso? Pues es ampliar la esfera de repercusión de la autoridad, del principio de autoridad. Por ejemplo, si el docente está en fin de semana, no está trabajando en el centro educativo, pero aparca con su coche en un determinado barrio, y algún alumno reconoce el vehículo de este docente, y como consecuencia de reconocer el vehículo de este docente, pues coge una piedra y le salta las lunas y le rompe las lunas, pues eso sería considerado, de acuerdo con el artículo 550 del Código Penal, una deriva de su cargo como profesor. Por eso se dice con ocasión de. Es decir, que sería fuera del ámbito estrictamente educativo, pero los daños que sufra la persona o sus propiedades como consecuencia de. Bueno, eso parece que queda suficientemente claro. En general, los centros educativos, pues en sus leyes de autoridad del profesorado y en sus decretos que los desarrollan, así como decretos de convivencia, establecen fundamentalmente pues un ámbito de conductas contrarias a las normas de convivencia, que las vamos a clasificar como de carácter leve. Y ahí, bueno, pues yo he recopilado pues básicamente lo que es el común de lo que establecen las legislaciones autonómicas en materia de convivencia y del principio de autoridad de los profesores. Bueno, pues serían conductas contrarias al principio de autoridad del profesorado, pues las que menoscaban su autoridad en el desarrollo de sus clases, de su práctica habitual. La desconsideración al profesorado y el deterioro de los bienes de su patrimonio, ya sean de carácter privado como los que se utilicen en el desarrollo del desempeño de sus clases. Bueno, esto puede ser mucho más prolijo, puede ser mucho más detallado, puede ser, digamos, mucho más concreto, pero bueno, yo lo que he intentado ante ustedes pues es establecerles pues digamos unos escenarios digamos razonables de recopilación de lo que serían las conductas leves. En cuanto a lo que serían las conductas graves o muy graves, atentatorias contra el principio de autoridad del profesorado, pues ahí tienen varias. Las anteriores, las leves, cuando son reiteradas, pueden ser categorizadas como graves. Y aquí, en el caso de las graves, pues el acoso o la violencia contra el profesorado, los que perjudican su integridad física y su salud por algún miembro de la comunidad educativa. Estamos hablando de alumnado y estamos hablando de padres de los alumnos. Lo que ocurre es que, claro, las correcciones educativas solamente se pueden imponer al alumnado y no a los padres o progenitores. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Las injurias u ofensas graves de las que sean objeto el profesorado, la suplantación de identidad, falsificación, sustracción de documentos y demás. En este sentido, conviene recordarles a ustedes que cuando se habla de sustracción de documentos, también se incluyen los soportes digitales, las memorias externas, los pendrive o discos duros.
pero siempre y cuando estos elementos de alguna manera sean considerados como documentos en el ámbito docente. Si estas memorias externas o estos discos duros contienen, además de información docente, contiene información privada, ya la cosa queda un poco más matizada. En los propios juzgados de instrucción. La cosa, cuando se habla de sustracción de documentos y suplantación de identidad, se entienden en el mundo digital aquellas memorias externas de uso exclusivo para el desarrollo docente. Y la introducción en el centro de elementos o simbología que sea tentatoria o menoscabe pues el principio de autoridad. Bien, hay tres ámbitos en los que se corrigen o penan, estos actos atentatorios contra la autoridad profesional. La vía administrativa, que son las correcciones educativas que se aplican en el centro educativo. La vía contencioso-administrativa, porque en algunos casos estas correcciones educativas que se imponen fundamentalmente a los alumnos pueden ser recurridas en vía contencioso-administrativa, y el tratamiento por vía penal. Bien, ¿qué ocurre en la vía administrativa? Lo he puesto en color verde porque es el plano de convivencia en los centros educativos. Bueno, pues las conductas de estos alumnos son denominadas así, conductas contrarias o atentatorias. En este plano no son delictivas. En el plano educativo no son delictivas. Para ser conductas delictivas tendrían que estar en el marco del Código Penal y tendrían que sustanciarse en un juzgado. Pero en vía administrativa las conductas por el momento no tienen la categorización de delictivas, sino que son conductas contrarias o atentatorias. En los centros educativos, en las normas de convivencia, organización y funcionamiento, se suelen categorizar, tipificar y hacer un correlato con el procedimiento corrector sancionador, sea este más o menos grave, pues desde la simple amonestación, en algunos casos, pues a privarles del derecho de asistencia al centro de manera definitiva cuando son enseñanzas no obligatorias. Eso está recogido en la normativa autonómica. Bien, pues ¿qué ocurre en la vía administrativa? Pues en la vía administrativa, pues el camino son los órganos de dirección y de gobierno del centro educativo, y cuando en el centro educativo pues se ha terminado la tramitación, pues los alumnos o sus padres y progenitores, cuando estos son menores de edad, pues pueden recurrir en vía administrativa al titular del departamento o a la titular del departamento, consejería en su caso de educación, para la revisión del procedimiento. Pero la vía administrativa, las correcciones educativas, se sustancian en el centro educativo y se sustancian en el departamento del que dependa. Bien, agotada la vía administrativa de recursos por parte de los alumnos y en algún caso por parte de los progenitores, agotada esa vía administrativa, pues estos infractores pues pueden acudir a la vía contencioso-administrativa, a la jurisdicción contencioso-administrativa. En este ámbito, no es un ámbito penal, en este ámbito el juzgado solamente se va a ocupar de si se resuelven adecuadamente las infracciones y sus correcciones de acuerdo al procedimiento establecido en la normativa. O sea, el juzgado de lo contencioso no va a dilucidar si el alumno incurre o no incurre en una infracción o en un comportamiento, una conducta contraria a la norma de convivencia. Lo que hace en el juzgado por la vía contencioso administrativa es ver si se ha respetado el procedimiento. Y en algún caso, pues se puede terminar alguna medida cautelar cuando en la sala, cuando en el juzgado se considere que una demora, si no se suspende cautelarmente la corrección, ya es irreversible. Imagínense, por ejemplo,
pues que al alumno se le ha suspendido el derecho de asistencia al centro. Claro, si el juzgado no suspende cautelarmente esa corrección, pues cuando se resuelva el procedimiento administrativo en el juzgado, el contencioso administrativo, pues ya no habría vuelta atrás. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque es bastante frecuente que en la vía jurídico-contenciosa los jueces, los magistrados y las magistradas suspendan cautelarmente la aplicación de la corrección. Eso es uno de los inconvenientes que tenemos en los centros educativos cuando planteamos una queja en ese sentido. Es decir, bueno, ¿de qué vale la ley de autoridad del profesorado? ¿De qué vale el decreto de autoridad del profesorado? ¿De qué valen las normas de convivencia cuando el alumno adecuadamente asesorado o sus padres adecuadamente asesorados acuden a la vía contenciosa administrativa? Pues pueden suspender la aplicación de la sanción. Eso supondría que el alumno sigue yendo a clase, sigue asistiendo a sus actividades, incluso que el alumno podría terminar el curso y la solución en el contencioso no se habría producido. Por eso les decía al principio, a autoridad del profesorado, si realmente es un principio indeleble o es una ficción. Bien, y en el mundo penal, que es un mundo más serio, pues con independencia de las actuaciones anteriores, pues esto se puede sustanciar por la vía penal. ¿Y cómo se sustancia por la vía penal? Pues cuando el profesor o la profesora considera que ya no se trata de una mera conducta contraria a la norma de convivencia o atentatoria contra la autoridad del profesorado, sino que se trata de la presunción de la comisión de un delito, de la posible comisión de un delito, presunto delito. Bueno, pues entonces el profesor o la profesora plantea una denuncia en el juzgado de guardia en este sentido, o la plantea ante los órganos policiales. Bien, ya estamos hablando de un aspecto serio, porque estamos hablando del Código Penal y ya estamos fuera de la esfera administrativa del centro, fuera de la esfera contencioso-administrativa del juzgado de la vía contenciosa, y estamos ya en la vía penal. Y en la vía penal, pues estamos hablando de ilícitos penales, como ya hemos dicho al principio, con posibles penas de prisión y multas asociadas a las penas de prisión. Bueno, para terminar, a mí me gustaría hacerles a ustedes una reflexión, y es la siguiente. Yo lo tengo puesto por ahí. Realmente las leyes de autoridad del profesorado y los decretos que la desarrollan en el ámbito autonómico, lo digo sin ánimo de perder el principio de lealtad de las administraciones que nos gobiernan, y sin querer de alguna manera enjuiciar o hacer un juicio de valor sobre las acciones y las actividades sindicales, en muchos casos pues son meras respuestas formales a logros sindicales. ¿Por qué les digo esto? Pues porque por experiencia, como inspector de educación, he comprobado que cuando los alumnos adecuadamente informados y las familias adecuadamente informadas acuden o bien a la jurisdicción contencioso administrativa o bien acuden a la vía penal, normalmente los jueces aplican lo que se llama el juicio contradictorio. Es decir, ¿qué es el principio de autoridad del profesorado? Pues el principio de autoridad del profesorado viene a significar que sus comparecencias, sus testimonios, sus actas y a sus documentos se les presume el principio de veracidad. Es como ocurre con los agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Bien, se le presume el principio de veracidad. Ya, pero es que al alumno y a sus familias se le da la oportunidad de que de manera contradictoria se opongan a la aplicación directa de ese principio de veracidad. Y les digo por experiencia que los jueces aquí en un juicio contradictorio ponen en la balanza la presunción de inocencia, con el mismo valor o valor superior que el principio de autoridad del profesor. Por eso les decía al principio que las leyes de autoridad y los decretos de autoridad desarrollados por las autonomías, vuelvo a repetir, con todas las cautelas, con toda la prudencia y con todo el respeto hacia las administraciones, en muchos casos son una ficción y no una realidad, porque cuando la
las cosas se endurecen y las cosas se tuercen y los alumnos o sus padres acuden a la vía jurídico-contenciosa o a la vía penal, pues estos actos, estas correcciones pueden quedar suspendidas cautelarmente, con lo cual con los tiempos que gasta la justicia, el alumno sigue cursando sus enseñanzas. Si el alumno ha sido sancionado con la privación del derecho de asistir al centro, el juez puede retrotraer esa corrección y volverlo al centro, y por los tiempos judiciales pues el alumno puede acabar el curso, incluso el alumno puede acabar los estudios, y esto no queda automáticamente corregido. Por eso les decía, la ley de autoridad del profesorado, si era una realidad o una ficción en la normativa en vigor. Les doy un consejo: en todo caso, los procedimientos que se inicien y se desarrollen en los centros educativos tienen que ser escrupulosos en todos sus pasos. No vale con que el profesor o la profesora diga, no vale con que el profesor o la profesora testifique, acompañe y comparezca. Hay que avalarlo con pruebas indubitables. Si no hay pruebas indubitables y se produce un recurso en la vía contencioso-administrativa o en la vía penal, probablemente el profesor o la profesora pierdan las acciones judiciales. Se lo digo por experiencia propia como inspector de educación, no en una, sino en varias ocasiones, y esto es así. Por mi parte, poco más. Espero que la presentación haya sido de su interés. Muchas gracias. Les ruego, por favor, que den el like si les ha parecido bien, que se suscriban y activen la campana. Y como siempre, pues José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, quedo a su disposición.